Hola, Dios te bendiga. Te doy la bienvenida una vez más a este programa La Biblia leída y explicada. Hoy vamos a leer ya los últimos dos pasajes del capítulo 1 del Evangelio según San Marcos. Vamos a leer el pasaje que se titula Jesús recorre Galilea predicando y Jesús sana a un leproso. Se encuentran en los versículos desde el 35 hasta el 45, pero antes, como siempre, vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por esta nueva oportunidad de predicar tu palabra. Yo te ruego, Dios mío, que tú me uses, que tú te reveles a mi vida, que tú pongas palabras en mi boca para ministrar a tu pueblo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Así que vamos a leer la palabra del Señor. Marcos 1, verso 35 dice así. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le dijo luego, y le despidió luego y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Gloria a Dios. Entonces, bueno, vemos aquí lo que pasó precisamente después de esta campaña de sanidad y de liberación fuera de la casa de Pedro, donde se agolpó toda la ciudad de Capernaum y Jesús allí estuvo ministrando, estuvo sanando, estuvo echando fuera demonios. Dice que al día siguiente Jesús se levantó bien temprano y dice que era todavía oscuro, muy oscuro, y salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Qué importante esto, cómo Jesús sabía, Jesús estaba experimentando pues algo maravilloso, él estaba manifestando el poder de Dios, pero él sabía que en medio de esa situación, él necesitaba más que nunca tener comunión con su Padre. Él necesitaba más que nunca llenarse del Espíritu, porque una vez que él estuvo ministrando, él estuvo dando, impartiéndole a las personas. Él necesitaba de nuevo, porque él vino como hombre. Es Dios, pero Dios hecho hombre, y él necesitaba orar y necesitaba ser lleno del Espíritu Santo. No vemos a un Jesús que se acomodó a que, bueno, Dios me usa, estoy aquí en la gloria, estoy manifestando el poder de mi Padre. No, vemos un Jesús que se levantó oscuro y se fue al desierto, a la soledad, para estar en paz y para tener comunión con su Padre, para recibir dirección, para recibir guianza. Y a veces tú y yo no hacemos como Jesús. A veces nosotros buscamos a Dios para que Dios nos use, pero cuando Dios nos está usando, pues ya nos acomodamos, y eso es muy peligroso. Es muy peligroso porque precisamente mientras más Dios nos usa, más tenemos que apartarnos y buscarle. ¿Por qué? Porque más vienen ataques del enemigo, porque más vienen, se levanta nuestro ego, porque pueden venir confusiones. Entonces nosotros más que nunca, mientras más Dios nos use, tenemos que buscarle más. Y eso es un reto, porque nuestra carne quiere dormir, nuestra carne quiere comodidad, quiere descanso. ¿A quién le gusta levantarse bien oscuro de la mañana y salir con ese frío hacia afuera, hacia un lugar desierto? Eso no le gusta a nadie. Lo que nos gusta es estar en casita,
en el calorcito del hogar, debajo de nuestra cochita, pero si hacemos eso no vamos a poder ser llenos de Dios. Si hacemos eso no vamos a poder manifestar la gloria de Dios. El Señor dijo, orad y velad. Orad y velad. Y Él enseñó a sus discípulos que había un precio que pagar para manifestar la gloria de Dios. Y es buscar al Señor de noche, de madrugada. Como decía el salmista David, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti. Y entonces vemos que Jesús se fue solito a buscar, a tener comunión con su Padre. Y cuando ellos llegaron le dijeron, todo el mundo te está buscando. Y Jesús no le interesaba lo que todo el mundo pensaba o lo que todo el mundo quería. Jesús lo que le interesaba era hacer la voluntad de su Padre. Él amaba y sanaba a las personas, les ayudaba porque les amaba, tenía misericordia de ellos y les quería bendecir, pero Jesús no estaba dispuesto a moldarse a las demandas de las personas. Él sabía que tenía una obra que hacer y que tenía una agenda de parte del Padre y probablemente estaba buscando dirección a esa hora de la mañana para que el Padre le mostrara, y él entendió que se tenía que mover, que no solamente en la ciudad de Capernaum, sino que por toda Galilea tenía que recorrerla porque tenía que predicar el evangelio en otros lugares y en otras ciudades. Entonces él entendió esto y les dijo, vámonos para otro lugar para que predique también allí, porque para esto he venido. Es decir, era su propósito, no cedió a la demanda de los que lo buscaban, sino que fue a donde tal vez no lo buscaban, pero era donde el Padre le había enviado. Y dice que predicaba en las sinagogas en Galilea. Él llegaba, entraba en las sinagogas, y esto fue un modelo que después imitó el apóstol Pablo, que hacía lo mismo cuando llegaba a una nueva región, iba a las sinagogas y predicaba allí, y dice que echaba fuera a los demonios. Entonces nos dice, entre todas las sanidades que hizo Jesús, hubo una que fue muy impactante, y fue la de el leproso. Y es que la lepra en aquel tiempo era una enfermedad incurable, era una enfermedad que solamente un milagro de Dios la podía curar. Ellos lo sabían. Los leprosos eran marginados totalmente de la sociedad. Los leprosos no podían juntarse con el resto de la persona, eran llamados inmundos y tenían que vivir una vida de penurias, apartados de la sociedad, unidos entre ellos, apoyándose entre ellos. Sin embargo, como para Dios no hay nada imposible, la ley de Moisés establece un protocolo para cuando una persona es sanada de la lepra. Cuando una persona tiene lepra y recibe una sanidad de parte de Dios, pues entonces el sacerdote, que en aquel tiempo era como si fuera el médico, tenía que atestiguar esto, tenía que verificar, y pues en la ley había establecido todo un protocolo para esto. Eso está en Levíticos capítulo 14 del 1 al 32 por si lo quieren leer, y allí está explicado todo el protocolo que el sacerdote tenía que seguir para testificar si una persona había sido sanada. Pero las personas que habían sido diagnosticadas por lepra, eso era de conocimiento de los sacerdotes, y de hecho los sacerdotes en aquella época pues eran como de cierta manera médicos, epidemiólogos, eran todos, y ellos tenían que certificar la lepra tanto en una persona como en su hogar. Y ellos, a partir de ese momento que ellos designaban que la persona era leprosa, pues ya la vida de la persona cambiaba. Entonces, si ese leproso llegaba a donde estaban los sacerdotes y mostraba que había sido sanado, pues iba a ser un testimonio para ellos del poder de Dios. Y esto fue lo que Jesús le dijo que hiciera. Y Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie. Es decir, Jesús le dio una orden y le pidió rigurosamente que no lo dijera a nadie y que simplemente fuera allí y fuera sanado. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que si se enteraban las personas que no solamente Jesús podía sanar alguna enfermedad, sino que podía sanar enfermedades incurables como la lepra, que para nuestros efectos de la sociedad ahora sería como el cáncer, pues entonces ya las personas iban a ir corriendo detrás de él. Es decir, las multitudes iban corriendo detrás de él y se iban a acelerar los tiempos. Iba a crecer la envidia también de los principales, de los sacerdotes, de los escribas y fariseos, y entonces todo esto iba a acelerar los tiempos de Dios. Por lo tanto,
él no quería y le dijo, espérate, no lo divulgues. Y aquí vemos que Jesús no estaba buscando fama, él no estaba buscando que su nombre fuera reconocido, él estaba buscando en cumplir con la agenda del Padre, en hacer el plan del Padre, en cumplir todo lo que el Padre quería que él hiciera. Y eso nos enseña a nosotros también, que muchas veces no nos damos cuenta, pero estamos buscando reconocimiento a través del ministerio, muchas veces estamos buscando fama, estamos buscando que nos sigan, estamos buscando complacer a la gente y eso a Dios no le agrada. Dios quiere que tú y yo nos guiemos por la agenda de Dios, que nuestro propósito no sea quedar bien con las personas ni agradar a las personas, que nuestro propósito no sea obtener fama, reconocimiento y cosas para nosotros, sino que nuestro propósito en servir a Dios sea glorificarle y sea cumplir el plan que Dios tiene para nosotros y darle a conocer a todas las personas. Entonces, ¿qué pasó? Pero él dice que este hombre no pudo contenerse y no hay que culparlo. Una persona que su vida estaba completamente renegada, que su vida estaba denigrada completamente, que no podía vivir con sus familiares, que no podía tocar a nadie, que no podía tener contacto con la sociedad. De pronto ve que es sanado, el gozo, la alegría tan grande de esa persona era incontenible. Él no pudo, simplemente no pudo. Yo no pienso que lo haya hecho por malo ni por no querer obedecer a Jesús, sino que no se pudo contener. Él tenía que hablar, él tenía que decirle a la gente cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Le había devuelto la salud, le había devuelto la libertad, la posibilidad de sentir afecto, de palpar a otras personas, de ser amado, de vivir con su familia. Es mucho lo que Jesús hizo por él y dice que él empezó a divulgarlo. Entonces, de manera tal que cuando las personas vieron esto, pues ya empezaron a acosar prácticamente a Jesús. Jesús ya no podía ir a la sinagoga porque eran multitudes, masas de personas que estaban esperándolo y era porque querían que Jesús les ayudara, querían que Jesús les sanara, querían que Jesús les bendijera. Lo triste es que todas estas masas de gente realmente no se preocupaban sinceramente por arrepentirse de sus pecados o sinceramente por ver qué era lo que Jesús quería enseñar, sino en su gran mayoría lo que querían era un milagro. Querían un milagro, querían una bendición. Y esto es un poco también el peligro del tema de los milagros y las señales. Son buenas porque ayudan a la gente a creer, son buenas porque atraen a las personas a Cristo, pero no debe ser. Son necesarias, muy necesarias, pero no deben ser, yo pienso, el centro de nuestra vida como creyente. Tenemos que tener un equilibrio. El centro de nuestra vida debe ser nuestra fe en la palabra de Dios. Es decir, la palabra de Dios debe ocupar un papel fundamental en nuestra vida. La adoración a la presencia de Dios, la palabra, la comunión con el Espíritu Santo, una conversión verdadera, el arrepentimiento genuino. Estos son cosas muy importantes porque también, si bien es malo el extremo de un evangelio que solamente consiste en palabras y no hay poder de Dios, también es malo y contraproducente un evangelio donde lo único que estamos enfocados es en la manifestación sobrenatural de Dios, porque eso produce personas que no les interesa arrepentirse, que no les interesa cambiar su vida, que no les interesa conocer a Jesús, que están buscando a Jesús por lo que Él les puede dar, que están buscando a Jesús para resolver sus propios problemas, para que Jesús les haga un milagro, para que Jesús les ayude su problema, para que Jesús resuelva su necesidad. Y entonces esto es el otro peligro y el otro extremo de basar toda nuestra vida solamente en el tema de lo sobrenatural y de los milagros. Entonces, un sabio dijo que lo más difícil en la vida de creyentes es el equilibrio, es tener este equilibrio entre lo sobrenatural y la enseñanza, la doctrina, la palabra de Dios, porque la realidad es que sin una fe genuina, sin un arrepentimiento verdadero, sin una vida que glorifique a Dios, no se puede entrar en el reino de los cielos. Y hay muchas personas que Dios les ha hecho un milagro y no se han querido convertir a Él. Y después que Dios les hace un milagro, se van a sus vidas a seguir viviendo según los deseos de su carne, porque no quieren
consagrarse a Dios, porque quieren que Dios les ayude, pero no quieren rendirse a Él, porque no han experimentado un verdadero arrepentimiento. Entonces tenemos que tener ese cuidado, ese equilibrio de enfocarnos en mantener ese equilibrio, ese balance entre lo espiritual, de lo sobrenatural y entre lo que es la doctrina, la palabra de Dios, la enseñanza, el arrepentimiento. Tenemos que tener ese equilibrio para que nuestro evangelio sea completo, para que nuestro evangelio sea sano y produzca no solamente creyentes o personas interesadas en que Dios les ayude, sino que produzca discípulos verdaderos, personas agradecidas, personas que crean en el poder y en los milagros de Dios, pero personas que estén dispuestas a pagar el precio de entregar su vida a Cristo, a pagar el precio de ser discípulo, de morir a su propia carne, como el Señor lo dijo: si alguno no se negara a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Y esto es algo que tenemos que tener presente, que si bien es bueno que se manifieste la gloria de Dios, tampoco puede ser todo el énfasis en eso, porque entonces se pierde lo más importante, que no es tanto que Dios haga un milagro, sino el objetivo tanto de los milagros como del evangelismo, como de la predicación de la palabra de Dios, es que la gente se salve, es que hayan conversiones verdaderas, que hayan conversiones genuinas y que las personas crean en el Señor Jesucristo y se arrepientan de sus pecados. Y de esta manera terminamos el capítulo 1 del Evangelio según San Marcos. Nos vemos en el próximo programa para comenzar con el capítulo 2. Espero que haya sido de mucha bendición para ti esta palabra y Dios te bendiga mucho. Chao.